Hay gente en este mundo que pasa, esta abarca del siglo XIX al siglo XX, nos dejó, nos dejó una obra monumental. Hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, muchacho con ideas propias, tuvieron sus encuentros cuando él fue teniendo la edad, profundos con respecto a la vida en general. El padre era la primera discusión, un cambio de ideas, un cambio de pareceres o fijar posiciones, fue la eutanasia. El padre de Henry Chico, vamos a decir, los dos eran Henry Van Dusen, así que Henry Pinckney Van Dusen es el hijo. Después vendrían Henry Van Dusen Jr., que era el que seguía la dinastía. Gente de buen pasar económico, bueno, estamos diciendo el presidente de la Corte Suprema. Henry, hijo, era un destacado estudiante de las universidades que pisó: Cambridge, Princeton, según por donde estuvo. Es impresionante. Yo me traje un borradorcito porque es demasiado los institutos de primera línea de 4 de los 5 continentes: Europa, África y América. La obra, ¿de qué obra hablamos? Hablamos de que él estaba en contra de la idea del padre de la eutanasia. El padre le decía que cuando una persona sufre porque ya no puede hacer una vida íntegra, digna, y solo es sufrimiento y vive en base a remedios, él no le negaría en un voto en la corte, él no le negaría dejar de sufrir, no asesinarlo, no decirle sí a un suicidio. Él le apoyaría de que tiraran el enchufe, como dijo el padre. Y muy cristiano, la familia era muy arraigada a todo lo cristiano. Luego hicieron agigantar las iglesias presbiterianas. Fue presidente en 3 iglesias presbiterianas
que ayudó en sus consejos directivos a ampliar al nivel de que tuvieran estudiantes, campus, equipos deportivos que allá en el norte traen dinero a las escuelas, sponsorean. Henry era un destacado, era el capitán del equipo de béisbol y pasó 3, 4 escuelas. Después cuando fue recibiendo galardones, porque con el paso de los años se crearon muchas iglesias presbiterianas a lo largo y a lo ancho del mundo. Él tenía una sola diferencia con el padre, en ese caso, que él decía que no compartía que algunas religiones se dividieran por la divinidad, por la virginidad de María, que ya bastante era querida, reconocida, admirada, que no le hacía falta que digan: yo me voy porque yo no creo en la virginidad de la Madre de Cristo. Entonces, los presbiterianos, la única diferencia que tenían con nosotros era esa: tener una mirada más amplia de para qué sirvió la religión, para qué sirvió el cristianismo. Entonces, si primero el tema era algo legal, como la eutanasia, y rozaba lo religioso, estudió abogacía, se recibió de abogado. Estudió el sacerdocio y se obtuvo la licencia de presbítero de Nueva York. Estaba estudiando en Nueva Jersey, ahí cerca. Conozco el lugar, estuvimos con mi esposa. Está cerca de la casa de Jefferson, en ese lago que está entre el Pentágono y Nueva York. Entonces, el abogado le faltaba una pata que era la medicina. Estudió para médico también. Cuando comenzó a trabajar en el mundo con sus ideas, conoció quién sería su esposa, Elizabeth, y ella lo acompañó hasta el día de su muerte. Nunca se separaron. Era un gran tipo por donde lo mirara. Era un gran tipo. Y además, sincero, muy sincero. Por eso contaba las charlas con el padre, porque podría contarle 10 anécdotas lindas de Henry,
eh, que involucran a otras personas. En el caso médico, creo que sin buscarlo consiguió para los ciudadanos de Estados Unidos un adelanto que quiero para mi patria, para Argentina. Tal vez algún político lo plantee algún día, dudo verlo, pero acá lo dejo. Él hizo aprobar una ley que pasó por el Congreso de los Estados Unidos y después de largos debates, nadie quería mandar la ley al cajón, pero nadie tampoco se jugaba a aprobarla, porque hay corporaciones muy fuertes, y la corporación de los laboratorios, la corporación de los médicos, ustedes saben que es, junto con la armamentística, de las más fuertes. En este caso, Henry Van Dusen, Pittsburgh, expuso el problema de los enfermos con fuertes dolores, donde la enfermera, en muchos casos, recibe en una planilla o lo ve escrito en una planilla para un paciente internado, un remedio para colocar cada 6 horas. Un ejemplo, para colocar cada 6 horas. Pero tiene 60 kilos y más o menos anduvo el remedio o un cóctel de remedios. Ahora, el mismo remedio y la misma cantidad para uno que tiene 100 kilos, que tiene una diferencia de edad con el otro de 30 años. Más viejo, más joven. ¿Ustedes piensan que es lo mismo? No, cualquiera nos damos cuenta que no es lo mismo. Entonces, en lugar de llegar a las 6 horas, como que quedó la prescripción, a las 4 horas empieza a sentir dolor de nuevo. Y empieza a pedir el medicamento. Y la enfermera le dice que el médico ha dejado cada 6 horas. A las 5 horas se retuerce de dolor el paciente. Y cuando llega a las 6 horas, a veces en enfermedades graves, ya es tarde. Entonces, ese proceder en Estados Unidos desde el año 77 es penado por la ley. Entonces, ¿usted qué hace? En lugar de ir a la administración del nosocomio donde está internado, usted se va a una fiscalía, se va a la alcaldía, como sea que se llame el lugar, y denuncia el hecho de que no lo soporta el dolor y de que el médico dejó la orden, se fue y no lo pueden ubicar, la mayoría de las veces no lo pueden ubicar. Entonces salió la ley y entonces se cuidan de decirle a la enfermera
si puede o no puede adelantarle los horarios, si puede o no puede aumentarle las dosis. No comen vidrio, como decimos los argentinos, en ninguna parte del mundo. Pero ¿en cuántas partes del mundo se aplica esto? En Estados Unidos no se aplica en todos los estados tampoco. Se aplica la cuna de la liberación de Estados Unidos de Inglaterra, la cuna de la independencia. Entonces, eso sumado a las iglesias, sumado a la hermosa vida que tuvo de poder hacer un trabajo conjunto con la esposa, renombrado en 17 de las principales universidades en el mundo. Hablar hoy de Henry Peter Van Dusen es hablar de un gran hombre. Él había nacido en 1897 y murió en 1975. No hace tantos años. ¿No es cierto? Hace 46 años para el día que estoy filmando esto, que estoy grabando esto. A mí me impactó. Yo es la primera vez que escuché eso de tirar el enchufe, dividir la religión cristiana por si mi virgen tiene que dejar el título de virgen, si va a seguir siendo la madre de Cristo. Una mujer que, como decimos los argentinos, disculpen que argentinice un poco la charla, una mujer que se la bancó. Jesús le dejó a Juan, su discípulo más chico, pero el más inteligente, que más había estudiado, para que acompañara a la madre. Cosas de religiones. Yo acá no querría mezclar mucho las religiones, como decía Henry Van Dusen. No hay que mezclar mucho. Para conseguir grandes cosas no hay que mezclar mucho. Si la eutanasia se va a dar o no se va a dar, que hoy se da en forma legal y en forma ilegal, nadie lo puede negar, es como el aborto, pero más profundo, más profundo. Acá es negarle a una persona que pide que lo dejen ir, que no da más, que no tiene sentido, vamos a decir, sufrir tanto sin futuro. Pero bueno, hay jueces que ponen la chueca, como decimos los argentinos, y hay gente que no. Entonces fue gran deportista, fue un gran hijo, fue un gran padre. Lástima que miren lo que es la sinceridad. Cuando era reconocido en el mundo, digamos desde el 45 al 75, ya jubilado, se jubiló en el 63, tuvo una ACV. Y él decía, no podría haber sido un premio
un premio de Dios, un infarto. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas, dijo. Pero él venía, vamos a ir soportando un largo tiempo de enfermedad en los huesos de la señora Elizabeth, una mujer que él quería muchísimo. Estaba siempre en la casa, en las giras, los congresos. No, muy lindo. Es una lástima que no se conozca la historia de estas personas que tanto han hecho, y los que han estudiado sus vidas, lo único que hacen es adicionarlo en sus institutos, en sus universidades, ese nombre, Henry Pickett Van Dusen. ¿Y por qué decía él? ¿Por qué no me mandaste un infarto y me diste este ACV? Lo que antes se llamaba un derrame cerebral, que le paralizó medio cuerpo y el habla. Lo dejó inútil. Entonces el padre fallecido tal vez escuchó que el hijo le dijo: sigo sosteniendo lo mismo, pero en este caso te iría a ver para que tires del enchufe porque no soporto más. Pero no por mí. No soporto más que mi esposa no puede moverse. La artritis que tiene es muy grave. Sufre dolores que la obligan a estar permanentemente con alta carga de medicamentos. ¿Y yo qué hago? ¿Me entendés, papá? No te digo que tenías razón, porque es muy difícil de manejar, como yo te decía. Pero sí te diría que, como voy a presentar a la Corte un pedido de eutanasia, no creas que he declinado mi posición. Sí te agradezco tantas charlas sobre esto y todas las profundizaciones que hicimos, pero no puedo más. Y al lado del lago tomaron las 15 pastillas que los sacaron de este mundo. Le dejaron carta a los hijos. Tenían 3 hijos y 7 nietos. En la carta a los hijos, a las esposas, o sea, a las nueras, a los amigos de religión, a los amigos en general, explicando que habían podido con muchas cosas,
habían podido en el África luchar contra epidemias, en el Asia con guerras, habían podido luchar con todo, pero con este dolor que no me deja ni pensar, me vuelve inútil. Y tal vez voy a estar años así, viviendo de los remedios. Mi señora igual. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que hay que tirar el cable, hay que desenchufar la máquina. Y después está la otra carta que le deja para las iglesias donde él consideraba que avergüenzaba con este proceder. Y le decía, ustedes no me pueden perdonar porque siempre les he dicho que esto está mal. Pero sí le voy a hablar a nuestro Señor. Oh Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos la paz. Quítame mi pecado. Quita nuestro pecado. Esa fue la vida de este que considero un hombre que si ustedes entran en Google, entran y buscan la obra, verán que es gigantesca. Y tal vez muchos de ustedes lamentablemente no recibieron la información. Hasta pronto.